Nuestro Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por un año nuevo. Ayúdanos a vivir cada día, muchas veces hablando de años, pero en la palabra, aunque habla de 70 años, 80 años, habla de cada día. Tenemos que vivir la vida cada año, viviendo cada día. Ayúdanos a saber todo esto y invertir nuestra vida en el reino como en la parábola. Ayúdanos a estudiar la palabra, recibir la palabra, leer la palabra y obedecer la palabra. No vivir en rebelión, no haciendo nuestra propia voluntad, porque el fin de todo esto es como la parábola que habla del infierno. Y nadie de nosotros queremos ir al infierno, ojalá que no, que el deseo es ir al cielo, pero significa el señorío de Cristo Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo morando en nosotros, enseñándonos, ayudándonos. Gracias por la doble intercesión que tenemos en Jesucristo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo ayudándonos mucho a orar con sabiduría acerca de la situación. Y cuando no tenemos ni una idea de tu voluntad, ayudándonos aún más, gemiendo. Gracias por el Espíritu Santo y el poder de la oración. Pedimos por cada persona, gracias que hemos llegado a 2025 y ayúdanos a avanzar aún más, a hacer aún más. Y gracias por todos los que han ido a la obra misionera en el Valle de Mexicali. Gracias por las personas que hemos ayudado en cuanto a cosas de sus ojos, sus dientes, pero aún más del corazón, del alma, y ayúdanos a ministrar. Hay personas con muchos problemas, como en Ejido Quintana Roo, una persona que es hombre, pero piensa que es mujer, y mucha confusión. Y no es nada más problema aquí en los Estados Unidos, es problema en todo el mundo, no aceptando lo que dice la palabra. Siempre queremos revelar en cuanto a ti y tu palabra. Danos un corazón listo para recibir tu palabra, poner en práctica tu palabra, vivir tu palabra y ayúdanos a reflejar o vivir una vida que todos puedan ver a Cristo Jesús en nosotros. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Antes de predicar, yo quiero encontrar un texto de la hermana Gracie que envió a mi esposo y yo. Y dice, Dios otra vez es muy fiel. Mi hígado tenía números muy malos, pero gracias a Dios llegó sanación en el nombre de Cristo. René me dijo que ellos, este es lo que yo estoy diciendo, es que ellos confundidos, ¿verdad? De lo que ellos no sabían cómo es posible, pero gracias a Dios nosotros sabemos, ¿verdad? Y dice que tenía 45 minutos en terapia física esta mañana, aprendiendo a usar mi pierna y cosas. También hicieron algunas pruebas y también sacando más sangre. Y posiblemente van a moverme mañana, pero parece que el Señor está obrando y ella quería agradecerles a ustedes por sus oraciones.
necesitamos continuar orando. Pero como yo había dicho, ahora, Gracie, en lugar de pensar que yo soy una persona enferma, no entiendo amputar a su pie, ¿verdad? Pero está diciendo que ahora voy a ir a la obra misionera. Voy a acompañar a mi esposo y vamos a ir. Voy a aprender a caminar nuevamente y vamos a ir. Y qué bueno que esta actitud, ¿verdad? Que voy a hacer algo. Yo voy a hacer más en lo que nosotros pensamos es algo malo. Ella está diciendo que no, todas las cosas tienen un propósito y el Señor está tocándola y dando a ella más esperanza. Es un año nuevo y queremos continuar leyendo la palabra de Dios. Es un poquito diferente. Vamos a buscar algo para darles a ustedes en español, pero estamos leyendo la Biblia cronológicamente y, por ejemplo, en enero, primer día de enero, Génesis 1 al 3. Hoy, 4 al 6, más primera de Crónicas, capítulo 1 al 4. Y hay una conexión con Génesis 5 y primera de Crónicas 1 al 4. Y hay otros pasajes, pero y siempre poniendo, por ejemplo, los hijos de Noé tienen una lista y no es Noé Andrés como de nuestro Noé, pero Cam, Sem y todo lo que ellos tienen, hay una historia y una conexión en la palabra de Dios. Y vamos a tratar de encontrar en español que ustedes pueden seguir leyendo, estudiando la palabra y viendo todo lo que el Señor está haciendo. Pero esta noche yo quiero ministrar, predicar de Lucas. Pienso que el Señor, cambiando lo que iba a decir a ustedes y revelándome algo de su palabra que yo había estudiado, pero poniendo a mi atención fuertemente en esta noche, quiero regresar a Lucas. Y pienso que domingo en la mañana estudiamos de Lucas o en la noche de Zaqueo. Y me acuerdo hablando de Zaqueo y no sé exactamente cuándo, pero hablando de Jesús y Zaqueo. Pero en cuanto, comenzando en Mateo capítulo 1 y 21, y voy a leer nuevamente otra vez nada más este versículo que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es una razón que el Señor o el Padre envió a su Hijo al mundo. Jesús, esto es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No todos son el pueblo de Dios. La realidad que nació como ser humano no significa que usted es pueblo de Dios, significa que es parte de la raza humana. Tiene alma, hay algo diferente. Leyendo ayer, escuchamos o estudiando ayer de este pasaje, encontramos que sí, tenemos la imagen de Dios. Otros animales, aves, etcétera, no, pero nosotros, y la diferencia es que tenemos espíritu, la habilidad de hablar con el Señor. Por ejemplo, es posible amar a sus mascotas, ¿verdad? Hasta pagar mucho dinero para ayudarlos y todo esto, y llorando cuando ellos mueren, pero
nunca he visto a Duke ni Daisy levantando su mano al Señor orando con nosotros, ni una vez. ¿Por qué? No pueden. Es posible entrenarlos, doblar la rodilla y orar, pero no están orando, están obedeciendo a su maestro. Pero es otra cosa con nosotros, es posible conocer a Dios. Es posible tener una relación con Él. Es posible llegar a ser como Cristo Jesús, llevar la imagen, el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Los animales no. Tienen su naturaleza y siempre va a tener su naturaleza. Depende de entrenamiento y cosas así. Pueden ser otro problema. Ustedes saben que los demonios pueden entrar en los animales. Es que es posible. Y hasta los cerdos, ¿verdad? En Legión entraron y se suicidaron. Hay muchos que no tienen esperanza. Muchos que están viviendo si ellos no tenían alma, pero sí tienen alma y ahora necesitan el espíritu renovado. Es que nacer de nuevo para comunicar. Ya muertos somos seres humanos, pero viviendo más como animales porque hace falta, necesitamos conocer. Y después del pecado de Adán y Eva, la promesa en capítulo 3 que iba a enviar un redentor, un varón. Llegó el pecado a través de Adán y la salvación es por medio del último Adán, Jesucristo, en Romanos capítulo 5. Necesitamos conocer a Él, necesitamos vivir en su presencia, necesitamos escuchar de Él. Gracias a Dios nos ha dado la preciosa palabra de Dios. Es increíble lo que tenemos en la palabra de Dios. He estudiado la palabra como un hombre que conociendo a Dios, he estudiado mucho más que 50 años. Y cada día estoy recibiendo más porque el Espíritu Santo quiere revelar aún más. Y hay otras personas que no tienen tantos años estudiando, pero han recibido mucho. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo es posible. Él es nuestro guía. Él es el que va a interpretar, revelar cosas a nosotros. Y rápidamente es posible avanzar. Yo había hablado de los apóstoles que tenían nada más 3 años con Cristo Jesús. Y claro que sí, con problemas, dificultades, pero rápidamente creciendo. Y cambiaron el mundo, evangelizando, no viviendo como nosotros, pensando que necesitamos todo del mundo, no jugando, etc. Ellos muy entregados, es que con un corazón que tenemos que hablar de Cristo Jesús. Es la única persona, es que si no conocen a Cristo como esta parábola que leyó el hermano, hermanos, es increíble lo que Noé leyó, es que al castigo eterno, los animales no tenemos nada, pero sí, acerca de seres humanos. ¿Vamos a vivir para siempre en el cielo o en el infierno? ¿Cuántos de nosotros estamos pensando ni una vez en el año? No estamos meditando. Pienso que tocando nuestro corazón va a cambiarnos y vamos a orar aún más por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Las personas que estamos viviendo en su presencia necesitan ver a Jesucristo, necesitan ver nosotros como Cristo, aunque muchos odiaron a Cristo, la mayoría, más, son pocos, muchos que son perdidos, muchos que van a ir al infierno. Voy a predicar un funeral mañana. Y la pregunta, todos dicen, mi amado, mi hermano, mi papá, etc., está en el cielo. ¿Y cuál es la base
que ha tenido una relación con Cristo, conoce a Él, está siguiendo a Él. Cristo llamó a todos nosotros a seguir a Cristo Jesús. No es nada más algo y luego nada. No, es que es algo en el principio y vamos a avanzar, vamos a madurar. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. Amén. Siempre hay problemas. La muerte, el pecado puede destruir la relación entre un hombre y su mujer. El pecado puede destruir cosas, es increíble. Nada más la gracia de Dios tiene poder para cancelar los malos efectos, hermanos, del pecado. Es que ustedes conocen el pasaje, pero voy a leer nuevamente porque tiene poder espiritual. No sé la razón que personas no quieren hablar de este versículo, porque es poderoso. He predicado muchas veces un sermón acerca de este pasaje utilizando 5 pares de palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, primero Dios dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Está declarando que hay más que una persona de la deidad. Aquí tenemos Dios Padre, también tenemos a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y nosotros sabemos que el Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo. Aquí encontramos la Trinidad, la deidad de Dios obrando a favor de nosotros, con gracia, con misericordia. Pero hermanos, este no significa que usted va a ir al cielo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Antes de hablar de perder, quiero hablar primero del amor. Este proviene del amor de Dios, el amor de Jesucristo. Hermanos, es increíble el amor de Dios. Amarnos tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuántos de nosotros vamos a sacrificar un hijo para salvar la vida de tal fulano? Yo tengo 3 hijos. Y aunque no anden como yo quiero, estoy seguro no como Dios quiere, pero yo no ando como yo quiero. Pero es increíble. No voy a sacrificar la vida. Es que no puedo porque ellos tienen pecado, yo tengo pecado, pero Cristo Jesús no tenía pecado. Y murió por nosotros. Pero ¿cómo es posible? Amamos, aunque están haciendo cosas, amamos a ellos. Y este es el amor de Dios. Pero también, ¿qué hace el amor? Ha dado. La naturaleza del amor es dar. Y hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, todo va a cambiar. En lugar de robar, en lugar de quitar, en lugar de... es increíble lo que nosotros podemos hacer. Nosotros pensamos que, yo estoy viviendo bien, es que no he dañado ni una persona, pero usted piensa que esto significa no dañando, pero significa, es que amar a mi prójimo significa más que no hacer daño a ellos. Amar es como Dios, amando a un mundo de pecado, enviando a su Hijo una manera de restaurarnos y tener la relación como
en paraíso, en Edén, en el jardín, y con Cristo caminando con él, y llegó un enemigo, Satanás, destruyendo esta relación con sus tentaciones. Y Eva engañada, y Adán obedeciendo a su esposa, en lugar de enseñarla la palabra de Dios, mantenerse firme, proteger a ella. Tristemente él el culpable. No dice en Eva, todos han muerto, dice en Adán. Nosotros, hombres, tenemos la culpa. Pero más que nosotros es Cristo. Adán, primer hombre y el último Adán, que gracias a Dios ganó la victoria. Pero nosotros andamos con serios problemas por el pecado. Y en capítulo 4, hoy, ustedes no sabiendo, pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ustedes saben qué pasó con el primer hijo. Caín mató a quién? Abel. Increíble. ¿Por qué? Con la naturaleza de Satanás, del pecado, es siempre matar. Ha venido el Cristo, dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir o robar. Entonces Satanás quiere robarnos de todo lo que es precioso, de todo lo que es bueno. Quiere matarnos. Quiere destruirnos. Y un día todos que siguen a él siempre pecando, viviendo en pecado, van a ir al infierno. Llegó para salvarnos de ¿qué? Nuestros pecados. Si tenemos una relación con él, él es Salvador. Él tiene habilidad. He hablado que en varias ocasiones he tenido la oportunidad de salvar a personas. He entrado en las aguas y he agarrado a la persona y sacado a la persona del agua, salvando sus vidas. Muchas veces con galones de agua saliendo de sus pulmones. Y es increíble tener la oportunidad de salvar a una persona. Una vez en el canal, yo entrando, la persona tenía mucho miedo. No, porque él entró y no podía salir, pero gracias a Dios yo podía sacarlo y ponerlo arriba. Y el próximo día yo vi a él en el correo. Y él, hablándome, viéndome, dice, usted me salvó. No dijo que yo con mucha habilidad pidiéndote, estaba diciendo que no, pero yo entré y sacando a él y salvando a él y después, usted me salvó. Pero hermanos, este es nada más una ilustración de Dios entrando y muchas veces nosotros diciendo que no, pero Él continuando y salvándonos. ¿Pero de qué? De nuestros pecados. De nuestros pecados. Yo quiero animarnos. En este pasaje hablo de amar y dar. Y si nosotros conocemos a Cristo, vamos a dar. Si usted no es dador, si no está dando, debe cuestionar si tienes fe. Hay veces que tenemos que aprender, es algo que tenemos que aprender, pero hermanos, yo no tenía que aprender. Cuando Cristo entró en mi vida, yo estaba pensando como Zaqueo. No sabía de Zaqueo, pero el Señor me puso en mi corazón 50%. Y me acuerdo, está bien. Yo estaba ganando $1 por hora. Ok, 50 centavos y y yo andando, viviendo bien. Y es increíble persona.
10%. Y es que poniendo $1, $5, oh, estoy diezmando, no. Depende. ¿Y qué estoy diciendo? Que conocer a Cristo Jesús, hermanos, es algo excelente, bueno. He visto, y no estoy tratando de glorificar al hombre, pero he visto muchos de ustedes sufriendo mucho, negando a sí mismo, tomando sus vacaciones, no para tener muchos placeres, pero para glorificar a Cristo Jesús, ministrar y servir a Dios. Y yo sé que muchos no pueden ir. Cuando yo tenía muchos niños en la casa, difícil de salir. Yo saliendo nada más máximo 2 veces al año cuando yo tenía niños. Pero cuando ellos crecieron, yo mucho más, llevando a mis niños a la obra misionera, como muchos de ustedes. Hermanos, vamos comenzando con otro año. Génesis habla de comienzos, muchos comienzos. Hoy es el tiempo para comenzar a vivir como debemos vivir. Y recibir lo que el Espíritu Santo, no estoy diciendo que todos ustedes, esta fue revelación que llegó a mi corazón. Si no le gusta la palabra, es lo que Pablo dijo, revelación de Cristo a mi alma. Usar palabras de la Biblia no es algo contra la Biblia. Fuera del contexto, claro que sí, no es correcto, pero el Señor va a revelar cosas. ¿Qué es la palabra revelar? Es revelación, es el verbo. Pero hermanos, noten, y no tengo tiempo porque quiero llevar a lo que el Señor estaba mostrándome. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pares de palabras. Dice todo aquel. Pero también, hermanos, habla de el que cree. Y dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros. Había hablado del mundo, pero luego de hablar del mundo, que dice todo aquel. No dijo todos aquellos. Habló como individuo. Todo aquel. Aquel es nada más una persona. Cada uno de nosotros tenemos que creer para tener vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado de nuestros pecados. Sea salvo. ¿Qué es salvo? De nuestros pecados. Usted dice que, pero pastor, yo pecando, hay muchas veces perdiendo mi temperamento, hay veces con pensamientos que no son correctos. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo diciendo que no. Y muchas veces ustedes parando, muchas veces no continuando, muchas veces rechazando, muchas veces ustedes piensan que es usted pecando, pero es nada más tentación fuerte del enemigo, puede con dardos atacar nuestra mente y poner pensamientos, pero tenemos que rechazar.
Pueden llegar incredulidad a su corazón, pero tenemos que rechazar con la palabra. Y si pecamos, hermanos, y me gusta que usa si pequemos, no es algo cierto. Dice si pequemos, porque normalmente no vamos a pecar. Pero si pequemos, gracias a Dios, tenemos un abogado, que es Paracletos, es como el Espíritu Santo, intercediendo por nosotros, ministrando a nosotros, ayudándonos a arrepentirnos y regresar a Él y continuar sirviendo a Cristo. Oscar y yo estábamos platicando del rey David. Cuando él pecó con Betsabé y todo lo que pasó, había un año que él había negado a Dios por un año, pero significa que tenía que casar con Betsabé, porque la realidad de lo que él hizo es la muerte. Pero Cristo o Dios dijo que no. El profeta dijo que no va a morir, pero va a sufrir mucha disciplina. Pero lo que él merecía fue la muerte. Y hermanos, si nosotros no arrepentiendo de nuestros pecados, vamos a sufrir mucha disciplina. La realidad es todos nosotros hemos recibido disciplina. Usted dice que no, pastor, mi Dios es muy bueno, muy de mucho amor y no me ha disciplinado. ¿Qué dice Hebreos 12? Si no hay disciplina, tú no eres hijo de Dios. Cuando dice, no he recibido disciplina. Ay, Señor, está diciendo que no soy cristiano. No soy cristiano. El Señor nos ama. Es la razón que está disciplinándonos para no continuar en pecado. Si estás siempre regresando al pecado, cuidado, el Señor va a disciplinar. En Lucas, capítulo 19, no vamos a leer y estudiar esto, es buen pasaje, ustedes pueden estudiar, pero me gusta lo que dice en versículo 8, cuando ellos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, criticando, murmurando de Cristo Jesús, criticando a Cristo por su conexión, su entrada en la casa de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y me acuerdo cuando yo leí y entendí este pasaje, gracias Señor por revelarme, porque yo empecé bien dando 50%. Y que he experimentado la plenitud de Dios en mi vida. Y siempre las iglesias que he pastoreado, y no estoy diciendo que tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con la palabra de Dios, obedecer la palabra, pero siempre hemos tenido dinero para ministrar. Hay veces que tenemos que ayunar, orar, esperar, pero el Señor siempre proveyendo. Y significa creer lo que el Señor está diciendo. Y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Viendo este corazón tan generoso, mostró a Jesús que él había cambiado. Dice que el ojo, ¿cuál es su ojo? Con el ojo miramos. ¿Cuál es el ojo mirado en cosas de este mundo, de cosas terrenales, o
los ojos puestos en Cristo, el ojo, y viendo el ojo de Zaqueo, mis riquezas no importan, no me han ayudado, yo ando con necesidad de conocer a Cristo y conociendo a Él, doy la mitad de lo que tengo. Y si he defraudado, y esa es la razón que no dio 100%, ¿verdad? De todo, no dar todo lo que tenía, porque sabía que tenía una deuda que tenía que pagar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si nosotros somos cristianos, vamos a tener el corazón de Cristo Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? Buscar y a salvar. Nosotros no podemos salvar como yo. No puedo decir es lo que yo estoy haciendo, es lo que el Señor está haciendo. El dinero que yo tengo es poco en comparación con la provisión de Dios. Él puede dar cualquier cantidad que ocupamos si es para el servicio del Señor. Pero hermanos, el propósito, y necesitamos acordarnos que si vamos bien con el Señor, vamos a buscar a los perdidos. Vino a buscar y a salvar otra vez. ¿Qué? Salvar. ¿De qué? De nuestros pecados. Si usted está viviendo en pecado, debe meditar bien en el propósito de Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver la parábola. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Oyendo ellos estas cosas, ¿qué cosas? El reino de Dios en el corazón de Zaqueo. Oyendo ellos estas cosas, murmuraban. La actitud de los fariseos. Nosotros no somos pecadores, pero ustedes saben que en Lucas capítulo 18 tenemos la parábola del recaudador de impuestos, el publicano, y es interesante de un fariseo, el más religioso de los religiosos. Y dijo que el religioso, el fariseo, estaba declarando que yo ando bien, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, yo ayunando, yo, como es que Oscar estaba hablando, que profetizando, haciendo milagros, cualquier cosa, pero no haciendo la voluntad de Dios. No significa nunca le he conocido. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Y hermanos, si estamos haciendo algo que es fuera de la voluntad de Dios, es pecado. Y necesitamos arrepentirnos y regresar al camino de Dios. Como dice Cristo Jesús en sus sermones. Como dice en el sermón del monte, muchas veces explicando qué es un ciudadano del cielo, del reino de Dios, mostrándonos, enseñándonos. Debe meditar en este sermón impresionante. No estoy diciendo meditar en mis sermones, estoy hablando de meditar en los sermones de Jesucristo. Porque hay mucho poder, pero pienso que meditando en mis mensajes no va a dañarle. Porque yo hablo de Jesucristo. Yo hablo de su palabra.
con la ayuda del Espíritu Santo ayudándome. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ustedes saben que Cristo Jesús rebajó a sí mismo, salió del cielo para venir acá, para recibir un reino y volver. Va a volver. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Estaban mirando, pensando que, oh, Roma, que están dominándonos y rápidamente algo militar, algo, esta es la salvación. No es la salvación de nuestros pecados. Y hermanos, este es proceso. Tenemos que madurar, esforzarnos a conocer a Cristo, recibir su preciosa palabra. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Este es un poquito diferente de otros, como 5, 2, 1, etc. Este es 10 siervos. No tenemos lo que pasó con 7, nada más tenemos lo que pasó con 3 de los 10. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esta es la razón. Estamos empezando un nuevo año. Negociar, tenemos que trabajar, negocios. ¿Qué es negocios? Cristo Jesús, cuando tenía 12 años, dice, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Estaba en el templo. Y como en el sermón, yo diciendo que cuando tenía 12, en los negocios de su Padre, y cuando llegó, empezó su ministerio, cuando llegó la primera vez al templo, limpió el templo. Nosotros somos ¿qué? Templo de Dios. ¿Qué va a hacer Jesucristo si hay salvación? Va a limpiar su templo. Lo que Oscar dijo martes. Este es el lugar. También morando en nosotros. Negociar. Lo que Cristo vio como niño tocó a su corazón y cuando entró, limpió el templo. 3 años después tenía que entrar y provocó su muerte, su crucifixión. Pero él sabía que la única manera que yo puedo limpiar es ser el Cordero de Dios. Ganó la victoria en otro jardín, no en Edén, pero en el jardín de Getsemaní, sufriendo hasta sudando sangre, pero ganando la victoria. Amén. Negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Los fariseos, ay, ¿quién es este hombre? Es de Belzebú, es de Satanás, no es de Dios. Odiamos a él, tenemos que matar, pero más que matar, no nada más apedrearlo, queremos crucificarlo, que sea una maldición, tanto odio. Y nosotros viviendo en pecado. No importa si tiene, después de 12 años en el Antiguo Testamento, es que 13 años es la edad de responsabilidad. Y tenía que realmente sufrir si ellos pecaron después de 13 años. Y muchos niños, jóvenes piensan que, oh, no hay consecuencias. Es verdad, puede matar a una persona de 14 mató a una niña de 15 años en Hoteville.
Yo predicaba el funeral de la hija que el papá perdió. Yo hace un año tuve la oportunidad de predicar y realmente destruyó. Pero ¿qué pasó con este de 14? Hasta cuando llegó a 20 y tantos años, salió de la prisión. Si había un adulto de 21, estamos hablando del resto de la vida porque fue horrible matándola. Era increíble, 15 años. Y destruyó a este varón. Él, gracias a Dios, en arrepentimiento recibió a Cristo. Estaba en el ministerio de Turning Point por muchos años. Tocó a personas con su testimonio, pero no podía vivir mucho en victoria por lo que pasó en su vida. Esta es la razón que necesitamos mucho de la gracia de Dios. Pero sí, un adulto va a sufrir más, es lo que los jóvenes, pero Cristo está diciendo desde 13 años y adelante, tenemos mucha responsabilidad. No vamos a tener excusa. No podemos decir que yo no sabía o cosas así. Necesitamos recibir y entender que nos ama. Antes de continuar, nada más quiero leer un versículo, Hechos 20, y pienso que es versículo 32. Sí. Hechos 20, 32. Este es Pablo hablando a los ancianos de Éfeso. Llamó a los ancianos de la iglesia y hablando, ministrando, y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia. La palabra de su gracia, hermanos, son palabras dulces, palabras de cambiarnos, de darnos vida eterna en el cielo. A la palabra de su gracia que tiene poder. Esta es la razón que necesitamos ministrar y predicar la palabra de Dios. Tiene poder para sobreedificaros. Si está leyendo correctamente la palabra con la ayuda del Espíritu Santo a su lado enseñándole, va a prosperar, va a madurar, sobreedificaros. No tenemos excusa. Tenemos Cristo Jesús intercediendo por nosotros. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Si no, ustedes deben arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Y noten, hermanos, esta preciosa palabra tiene poder para sobreedificaros y daros, podamos decir, edificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Que dice, si estamos recibiendo la palabra de Dios, vamos a tener santificación en nuestra vida. Separados. En Génesis, que yo estaba leyendo en Génesis, y es interesante la separación. Tenemos la separación de la luz y el día. Tenemos la separación de todo, separando cosas. Ese es el propósito, separar. Día de noche. Increíble. En casi todas las cosas. Pero ¿cuál es el propósito? Para separarnos de nuestros pecados y restablecer una relación personal dulce, con poder en nuestras vidas para vivir como debemos vivir. Ánimo, hermanos. Pronto voy a terminar, pero debe meditar bien en esta herencia. ¿Cuántos de ustedes
es que dice en Efesios que nuestro Dios es tan rico que es que no hay palabra para describir cuántas riquezas que Él tiene. Estamos hablando, pero ustedes saben que hay cosas mucho más importantes que el dinero. Muchas personas diciendo, oh, yo realmente, si fue posible, dar todo lo que tengo para tener salud. Una persona estaba hablando conmigo en Ejido Quintana Roo y dijo que, oh, si yo podía regresar y vivir la vida nuevamente porque pronto voy a morir. Pero ¿qué es no tener esperanza en Cristo? No saber que en el cielo vamos a tener, como dice, mansiones, una morada, un lugar, todo. Estoy diciendo, hermanos, que la palabra de Dios debe darnos gozo. Y el problema es que no es posible tener casi todo el cuerpo en el mundo amando al mundo y nada más un poquito aquí diciendo que voy a seguir. No, tenemos que entregarnos y aprender a invertir nuestra vida a las cosas que importan. Y esto es lo que Cristo dijo para terminar. Lucas 19:15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, Cristo ganó la victoria, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Y hermanos, es increíble, 10 minas significa 1,000 dracmas. ¿Qué es dracma? Es un salario del día. Vamos a pensar, oh, $20 por hora. Es un poquito del mínimo aquí en California, pero no mucho. $20 por hora. Y ellos trabajaron 10 horas o 12 horas, pero vamos a usar 10 porque es más fácil. 20 por 10 es $200. 1,000, añadir 3 ceros, 200,000. ¿Qué cantidad de dinero? Pero no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con nuestra vida. El Señor no está diciendo que yo quiero más dinero. Claro que si Él quiere que nosotros podamos dar diezmo y ofrendas de acuerdo con su voluntad, pero es otra cosa. Está buscando que nosotros hagamos los negocios del Señor. Tu mina ha ganado 10 minas. Y él diciendo que no es mi mina, yo nada más soy siervo, mayordomo, siervo. 10 minas. Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. No hablando de riquezas, hablando de ciudades en un reino. Pero está enseñándonos a esforzarnos para vivir como debemos vivir, buscando al Señor, amando al Señor, glorificando a Cristo Jesús. Versículo 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Dieron a todos 10, uno 10 minas, otro 5 minas. Y también a este dijo, tú también 6 sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Esta es mentira.
Si tenía miedo o reverencia, iba a hacer los negocios del Padre. Es que la realidad es no amaba a su rey. Por cuanto eres hombre severo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Es severo? No, este es amor. Que tomas lo que no pusiste y ciegues lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Lo que he aprendido, hermanos, que las personas que hacen más en la iglesia, y no siempre en la iglesia, pero trabajan en el ministerio, en su casa, en su trabajo, hablando de Cristo, son personas que hacen mucho. Y dice, dar a Él. Y recibió otro 10. Está enseñándonos Cristo, si trabajamos en el Señor, realmente gastando nuestra vida, entregándonos totalmente a Él, siempre Él va a darnos la fuerza, el poder, la santidad, entendimiento. Él va a ayudarnos y bendecirnos para que nosotros siempre podamos servir a Él. Ánimo, mis hermanos. Necesitamos usar los talentos, o otra palabra, mina, nuestra mina, las minas, hermanos, necesitamos usarlas para la honra y la gloria. Debemos invertir espiritualmente, con entendimiento, nuestro tiempo y todo, pero también, hermanos, necesitamos amar a nuestro Rey y honrar a Él porque merece nuestro amor. Y siempre necesitamos tener fe que el Señor va a cumplir su promesa y quiere usarnos y bendecirnos. Amén. No es que haciendo todo esto, sacrificando, no va a tener nada. No, hermanos. No he sacrificado mucho, pero hermanos, yo sé que cada sacrificio he recibido más bendición de Dios en mi vida. Y pienso que ustedes pueden decir que sí. Es increíble. Muchos de ustedes no ganando ni un centavo, yendo a la obra misionera, sacrificando y sacrificando. ¿Y qué está pasando? Grande bendición en su vida. ¿Mm? Hermanos, esta es palabra de Dios, parábola de Cristo. Y parábola significa que no podamos tomar nuestra doctrina nada más de parábola, pero está enseñándonos el corazón de Cristo, enseñándonos. Y ustedes, pienso que ustedes pueden estar animándonos a trabajar en el reino y hacer los negocios de Cristo Jesús y recibir la salvación de Cristo para no pecar y tener santificación en nuestras vidas. Pero significa la palabra de la gracia de Dios. Increíble, hermanos. Quiere bendecirnos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la preciosa palabra. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Pedimos que cada uno de nosotros podamos entender y poner en práctica por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a avanzar y crecer y hacer. No es suficiente a estudiar, tenemos que hacer la palabra. Hacedores y no
nada más oidores. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.